Para mí sí es dream come true, ¿eh? No, pero está increíble, increíble. Tenerte aquí con nosotros no, en la mitad de nuestro espacio. Me fascina, me encanta este setting, me fascina. Me gusta mucho nuestro color almeja chocolate. Sí. Y siempre es la misma plática que tenemos con los chicos del estudio que decimos, ¿cuál es la meta? La meta es de que estén en un momento nuestras luminarias en contramar y siempre terminamos con el mismo resultado de que contramar no se debería de cambiar, que debería seguir siendo como es. Entonces, por lo menos aquí estamos abajo de las piezas, por fin. Te tuvimos que jalar para acá para que podamos compartir un ceviche abajo de nuestras luminarias. Me fascina estar comiendo un ceviche aquí en tu estudio. Me fascina. Pero sí estoy de acuerdo contigo que las lámparas de contramar tienen que seguir siendo las canastas. Las que son. Sí. Lo que primero me gustaría compartir es un poquito cómo llegamos a este punto de otra vez estar aquí juntos, de que es la primera vez para nosotros de repetir una colaboración. Para nosotros quizás es menos repetir que como seguir la evolución de la colaboración, pero quizás cómo empezó esta segunda etapa. No, yo justo lo siento como un continuo, ¿no? Lo siento como la progresión natural de la colaboración del año pasado, aunque son resultados muy diferentes. Sí. Creo que este diálogo entre nuestros equipos fue muy bueno para ambos. Es una locura esta semana, porque ya sabemos que la Semana del Arte en México es muy demandante para todo el mundo, pero el prepararnos, como lo hicimos el año pasado, para lograr tener este pequeño happening, performance, el tener el resultado de la colaboración entre el tejido de la palma y el tejido del poro, la comida y sobre todo el diálogo entre nosotros, creo que como que nunca se frenó. Sí. Y eso fue lo que permite que ahora estemos haciendo esto. Porque para nosotros siempre lo del desperdicio de las conchas ha sido un tema. Entonces, cuando lo platicamos, como que me parece una progresión, nada más, y como un diálogo entre nosotros, entre nuestros equipos, y eso tiene todo el sentido. Siento que empezó un poquito como una colaboración entre el estudio de David Pompa y el restaurante Contramar, y siento que hoy en día es una colaboración entre personas. Siento que eso es algo que fue evolucionando muy bonito, porque como los equipos ya se conocen, siento que es algo que es muy padre porque ya es mucho más orgánico. El año pasado, hacer esa colaboración de que ustedes desarrollen un platillo inspirado de algo icónico que tienen en su menú desde siempre, que es la tostada, y una luminaria que nosotros, un material que es el tejido natural de la palma, como combinar eso en un objeto. Pero la idea esta vez de simplemente unir las dos cosas, siento que se logró increíble, ¿no? Porque fue justo sentados en el bar de Contramar, comiendo un ceviche y diciendo con literal una almeja en la mano, decir cómo podemos lograr que juntemos esto con lo que nosotros hacemos, porque nos gustaba ese reto de realmente hacerlo. Es algo que se hace desde mucho tiempo, que hay muchos proyectos que han como usado ese reciclado para crear superficies de cocina, accesorios, muchas cosas, pero para nosotros se sintió tan natural decir, es tan obvio hacer como unir esos fragmentos de mar, de contramar, en algo que podemos hacer juntos. Y para nosotros de veras ha sido un gozo ver su proceso de experimentación matérica, ¿no? O sea, la pasión que ustedes tienen y el paralelo de la nuestra en otro campo, sí, ¿no? Exactamente. Hay un paralelismo muy grande entre lo que nosotros hacemos y lo que ustedes hacen, en el sentido de que hay un respeto muy grande para, en su caso, de ingredientes, en nuestro caso, para los materiales, y de que es un proceso de decir, quiero crear este platillo mejor, mejorarlo cada vez, ¿no? Y cuando platicamos, tú me platicas de que cada platillo que hacen continuamente se mejora, y es lo mismo para nosotros, solo con materiales pues menos efímeros, ¿no? De los que ustedes tienen. Entonces, cada vez te sientas y tienes 1000 ideas de lo que te gustaría hacer, y nosotros se nos ocurren otras, que es muy padre trabajar con gente que tiene una pasión por lo que hace y compartir esa pasión, porque no es nada común encontrar eso. Estoy de acuerdo, totalmente. ¿Te recuerdas cuando estuvimos cenando en tu casa? Nos invitaste con Mauricio y llegamos con Andrea a cenar después de Woven Kitchen. Cuando me preguntaste de si ya teníamos una idea de lo que queríamos hacer en 2026. Y cuando te escribí y te dije, ¿qué opinas de hacer algo nuevamente? No sé cómo tú recuerdas. No, ¿sabes a mí que me gustó muchísimo? Primero, fue muy lindo conocerlos el año pasado. O sea, como conocer este respeto justo, ¿no? A los materiales. Pero poder hacer esto, o sea, cuando viste la oportunidad de poder hacer esto, que lo hayamos logrado, me parece
muy bonito. Obviamente también sí tengo que ser súper honesto de que si nos sentamos con el equipo y qué es lo que sería mejor hacer en México, es muy difícil hacer algo mejor. No, fue lindísimo. Yo creo que la colaboración del año pasado nos sorprendió a nosotros y también sorprendió al público. O sea, fue algo realmente muy redondito. Y esto me encanta. Sí. Y aparte somos vecinos y eso es importante, ¿no? Como que hay algo de, de lo que toca. Sí. Todo lo que tengo que hacer para conseguir una mesa. Más fácil una mesa en Contramar. No, te vamos a dejar esperando siempre. Pero ahora cuando llegue el ceviche podemos volver a... Ay, mira qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Me encanta, ¿eh? Pues esta es la almeja chocolata y la almeja blanca. ¿Cuál es la diferencia? La carne, ahorita la vas a ver. Primero el color. No solamente el color de la concha, que ya sé que a ti eso es lo que te importa. No, pero no solo el color de la concha, sino el color de la carne y la textura y el sabor es bien distinto. Yo digo que empecemos con la blanca. Ok. Esta es almeja blanca. Tiene cebolla, tiene cilantro, tiene pedacitos de pepino, aguacate, tiene salicornia, tantita salicornia que siempre le queda muy bien. Y limón, claro. Qué rico, qué lástima que tiene cilantro. ¿Te recordaste? Sí, me acuerdo. Pero pensamos. No, es broma, como dijimos. Como Neandertal. Sí, lo dijimos, sí, te acuerdas, ¿no? Que es como los que son más... Se requiere un desarrollo evolutivo del paladar. De más sol. Oye, total. Pero a ver, ceviche es una palabra más peruana, pero porque en México se decía cóctel, como tradicionalmente. En esta colaboración, este ceviche tiene que ver con los pedacitos en los que luego se van a convertir las conchas, ¿no? Y yo lo que digo, el ceviche es una cosa súper característica de cualquier cevichería, pero es muy especial comértelo en la concha. Porque aparte cada concha, de veras, es una cosa muy especial. Yo me acuerdo cuando yo era chica, que íbamos a Zihuatanejo muchísimo, la almeja chocolata, había muchísimo. Y en esa bahía se acabó. O sea, en esa parte de Guerrero se acabó. Ahora se ha ido regenerando y han ido haciendo muchos proyectos de regeneración. Pero se acaban esas especies si no las dejas vivir. Y lo que a mí me conmueve y me mueve a seguir trabajando con él y me da esperanza de que no estamos acabándonos las cosas valiosas del mar, de Gabriel, nuestro súper amigo pescador de Puerto Libertad, es que él tiene todo un orden para dejar que las especies crezcan y se puedan seguir reproduciendo. Es tener ese cuidado con con el tamaño de cada almeja, con lo que sacas. Si te fijas, las almejas en Contramar casi siempre son bastante grandes. Sí. Eso tiene que ver con que ya tuvo su etapa reproductiva. Pero bueno, comerte un ceviche así en la concha, a mí me parece un lujo. Y aparte sigue siendo una cosa muy sencilla, pero... Yo al inicio en Contramar siempre me comí el clásico ceviche de pescado. Y uno de ¿Sin cilantro? Sin cilantro. No sé cómo no te hicimos sin cilantro. Y uno de tus increíbles camareros un día nos ofreció el ceviche de almeja. Yo creo que es uno de los platillos si hay, siempre lo pedimos. Me encanta. A mí también me fascina y me encanta que a veces hay y a veces no hay. Sí. La diferencia entre un ceviche de almeja y un ceviche de pescado, ¿qué es lo que sientes que es la diferencia más grande? Es que la carne de la almeja es una carne muy especial. Es una textura generalmente más firme. Tiene muchísimo sabor concentrado. ¿Tú cuál prefieres? ¿Pescado o almeja? ¿O depende del momento? Depende. Para mí el ceviche de almeja me vuelve loca. Sí, estoy de acuerdo. Y a mí comerme así las almejas chocolatas, nada más con tantito limón. Y nosotros justo hicimos una serie fotográfica donde hicimos ese comparativo de los fragmentos del ceviche y del fragmento de la materia que al fin ahorita estamos trabajando. Y es increíble otra vez como ese paralelismo entre un plato. Totalmente. Y ahora nos gustó ponerla picada pues por el terrazo. Sí. ¿No? ¿Qué dices? ¿Probamos la chocolata? Adelante. Mira, esta es una concha, como ya hemos visto, pues más simple. Sí. La chocolata tiene sus tonos de naranja, de café, que son más la inspiración para esto, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero viste como la blanca es como más rica, más dulce, más
como un poco más lechosa. O sea, es más firme, Se nota, sí. pero hay muchísimas especies, hay muchísimas variedades en el mundo. Las pequeñitas, la pata de mula, hay muchísimas. El callo de hacha, el grandotote, que te comes solo el callo. Pero hay muchas especies que siempre han sido muy apreciadas en todas las culturas donde han tenido acceso a ellas. Entonces a mí la almeja me parece algo como muy sagrado, como muy especial del mar. Lo que también se me hace algo de por qué la colaboración y cómo se fue a dar, es de que un ceviche es un platillo que es algo que se comparte, ¿no? Siempre es algo que se pide al centro y es... No, es cierto. O sea, Contramar es un restaurante sociable. Digo, todos los restaurantes en teoría son sociables, pero hay muchos restaurantes donde la gente puede ir y estar más tranquilo, más callado. Contramar es como la hipérbole de la convivencia. Y aunque decimos en nuestro espacio, no, me encanta. Y el tema de las almejas, como justo cuando alguien las termina, yo siento que, y es como ese proceso de regresas la concha cuando las comes, ¿no? Tenemos esas 8 piezas, como esta serie, donde se ve cómo uno puede terminar el acomodo de las almejas en un plato, en una mesa. Y es como justo así salió la idea, estando sentado comiendo con Andrea y que viéndola, observándola cómo acomoda las piezas. Pero no. Conocimos a Gabriel a través de grupos de pesca sustentable, pero me acuerdo la llamada de Armando así diciéndome, no sabes, un tipazo y lo vamos a ir a ver y su proyecto suena padrísimo, porque yo siempre tenía este remordimiento con las conchas, como de, sí son especies que te puedes acabar muy rápido, porque son comunidades chiquitas y cuando vas quitando como bancos de conchas, pues hay otros. Pero ese ya te lo acabaste. El personaje de Gabriel nos fascinó, primero por su entusiasmo, por todo por cómo sabía hablar de lo que hacía, por su historia. Él viene de una familia que se asentó ahí en Puerto Libertad. Los asentamientos en Puerto Libertad son recientes porque es territorio seri. Entonces, él es la tercera generación ahí. Pues ha aprendido a pescar y ha aprendido a pescar respetando las especies, porque aprendió con los seris. Y es un tipo muy encantador que estoy muy feliz de que lo vamos a tener y que lo van a conocer en persona, porque es una fuerza de la naturaleza él mismo. Realmente se entusiasma por lo que está haciendo, que realmente tiene un compromiso. Y eso que decías, ¿no? Por hacerlo mejor, por buscar aprender todo el tiempo. Esa curiosidad y acompañada de mucha disciplina para trabajar y hacerlo cada vez mejor. Fue lo que nos como le fuimos comprando casi todo, o sea, decía yo, solamente les voy a vender a ustedes. Sí. Desde el principio dijo, ok, esto lo podemos hacer, si solo les compro a ustedes, ustedes se comprometen a comprarme todo lo que yo pueda sacar y aguantarme cuando yo no pueda sacar cosas. Sí. Porque también hay veces que no hay. Sí. Entonces tú tienes que tener la disponibilidad de decir, pues hoy no hay. Hay un paralelismo increíblemente grande con cómo nosotros, por ejemplo, trabajamos con ciertos artesanos. Entonces, en el Barro Negro, así empezó hace 15 años, que dijimos, nosotros les compramos todo lo que van a producir, pero juntos tenemos que mejorar la calidad, tenemos que ver cómo logramos tener ciertas piezas que antes no se podían hacer. Entonces, es como un paralelismo otra vez enorme. Totalmente. De cómo trabajar con gente. Nosotros le hemos ido ayudando a Gabriel a hacer todo su proceso mucho mejor, ¿no? De mantener, ¿Cuántos años llevan trabajando con él? Llevamos trabajando con Gabriel como 15 años. Sí, pues la verdad es que es maravilloso poder ayudar tan concretamente en proyectos de sustentabilidad, porque me fascina la relación de Gabriel y de toda la gente de Puerto Libertad con el mar. Es algo que la gente no sabe, ¿no? Yo creo que viendo ese primer video que grabó Wolf en Puerto Libertad, mucha gente dijo así como, wow, esto lo que lleva para que esto me llegue a mi plato. También algo que siento que es muy, muy padre de eso, de hacer estas piezas, es saber de que nunca va a haber más piezas que conchas que se han comido en contramar, porque está ahí el pizarrón en la esquina donde dice grande no hay, y pues muchas veces es justo ese tema de las almejas de que no hay. El hecho de que una almeja no siempre haya, siento que se valora todavía muchísimo más el poder comértela si sí está. Sí, y en ese sentido sigues con la trazabilidad, ¿no? Es como, es una concha que se pescó en Puerto Libertad, llegó con todo lo que implica ese transporte, se mantuvo bien, se limpió, se preparó, se lo comió alguien. Toda la gente que ha comido conchas en Contramar los últimos 6 meses es parte de esta exhibición, porque todas las piezas se hicieron con conchas de esto que dices, ¿no? Las conchas que se comieron están aquí y no hay más, no se inventa, no es un material que fabricas masivamente, es la concha que
creció, se desarrolló, vivió en Puerto Libertad, vino a la ciudad, se come y luego regresa en terrazo. Sí. Y habíamos hecho una que otra muestra donde la concha está entera, para las piezas no funcionaba, pero se nos hacía tan increíble cómo se ve como la concha con ese terrazo, con esos fragmentos, con ese ceviche dentro, que dijimos que podría ser una buena idea crear una serie de piezas de una manera muy simbólica, ¿no? Es un tema quizás muy honesto de que obviamente no es un proyecto de sustentabilidad, ¿no? Aquí el proyecto es darle un valor a algo que quizás ya no tiene un cierto valor. Totalmente, que ya no vale, ya no nadie quiere. Entonces, y hay algo muy lindo de la trazabilidad de los materiales, que sí es importante para la sustentabilidad. Sí, sí, o sea, saber de dónde viene algo siempre hace que tengas más aprecio para ¿no? del proceso. Esa siempre ha sido una filosofía que tenemos. Nosotros no estamos tratando de ser sustentables ahorita porque está de moda. Todo el mundo ahorita está hablando de sustentabilidad y la verdad es que nosotros siempre hemos tratado de hacer lo más sustentable posible en una industria que no es sustentable. Porque no es sustentable vivir en una ciudad como la Ciudad de México. Punto. Lo que es importante es lo que sí puede ser sustentable, que son las relaciones entre las personas, es usar los materiales, saber qué estás usando, saber de dónde viene y por qué alguien se tomó la molestia de hacer esto de esta manera, ¿no? Bueno, pues por otro, vamos a ver cómo nos va en este show, que yo creo que va a estar muy lindo. Yo también. Me encanta la sorpresa que va a haber. Sí. Con agua es de mala suerte brindar. Y como estamos en no alcohol, no, eso pensé. ¿Tú estás en no alcohol? No, pero pensé que un vino rosado o un vino naranja hubiera sido perfecto. ¿Para ahorita? Sí, pero no por los colores. Pero te lo acepto también si me lo mandas en botella. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes, a todos. Tu energía positiva. No, yo soy fan de ustedes. Me encanta, o sea, seguirlos conociendo y haberlos conocido. Estando aquí tan cerca. Sí. Pero bueno, se ve muy lindo esto. ¿Qué hora es? La 1:10. Ay, está casi, bien. Mira. Está bien. Casi Bien. logré. Bueno, corremos y nos vemos muy pronto. Sí, aquí estamos.